Hola queridos hermanos, es un gran gusto volver a saludarles hoy día martes. Estamos en este tiempo de Semana Santa y hemos visto los mensajes desde el domingo, entrada triunfal. El día de ayer vimos cuando Jesucristo purifica el templo, el llamado a nosotros para purificarnos. Y hoy estamos en el día martes, en la vida de Jesús en Semana Santa. ¿Qué ocurrió este día en Jesucristo? Pues muchas cosas. Jesucristo enseñó en el templo, Jesucristo varias parábolas transmitiendo mensajes, y uno de los principales mensajes que transmitió en el día martes era acerca de la hipocresía. Estos pasajes los podemos encontrar en Lucas 19 al 21, en Marcos del capítulo 11 al versículo 13, y lo encontramos en Mateo del capítulo 21 al capítulo 25. Hay mucho que hablar de lo que él hizo el día martes, demasiadas cosas, demasiadas enseñanzas, pero me enfocaré solamente en esta porción del capítulo 21 de Mateo, y solo vamos a ver unos aspectos porque sería bastante complicado desarrollar tanto que él enseñó en este día martes, en la semana de la vida de Jesucristo en Semana Santa. Acompáñame a orar para que continuemos con el mensaje. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos comprender tu palabra. Gracias porque en el principio y quizás durante muchas ocasiones rechazamos el mensaje, rechazamos la invitación que nos hacías de volvernos a ti, la invitación de hacer tu voluntad. Pero como cristianos te agradecemos que nos permitiste, Señor, tomar la decisión de hacer tu voluntad, y te rogamos que nos permita ser sinceros, íntegros y seguir predicando tu mensaje a todas las personas. Toma control de este mensaje. Gracias por las personas que se han agregado a esta transmisión. Bendícelos, bendice a sus familias, y te oramos y agradecemos todo esto en Jesús. Amén. Como te estaba diciendo, lo más difícil que Jesucristo expresó durante este tiempo, el día martes, fue sobre la hipocresía de las personas. Pero también comenzó aquí en el capítulo 21, versículo 18 de Mateo. Dice: muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó, y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Bueno, este es algo proverbial, el decirle a una montaña que se mueva y decirle que se eche en el mar. Lo que estaba tratando de decir nuestro Señor Jesucristo era el poder de hacer cosas que para el ser humano parecen imposibles. Aquí está sucediendo algo. Jesucristo se levanta muy temprano y va camino a Jerusalén, y entonces ve una higuera. A principios del mes de abril, en esta parte del mundo, algo que ocurría es que las higueras daban hojas y al mismo tiempo daban frutos. Entonces quien se acercaba a una higuera esperaba encontrar frutos. Jesucristo, en su naturaleza humana, sintió hambre y él se acercó al árbol. No sé, cuando uno ve un árbol lleno de frutos, dan ganas de cortar esos frutos. Me imagino que alguna vez has bajado algún fruto, has tirado piedras, te has trepado en el árbol para agarrar los frutos. Quizás lo has hecho en algún momento. Y cuando ya los tienes, te deleitas en ellos. Qué rico es comer un fruto que has cosechado de un árbol que se veía cargado de frutos. Pero Jesucristo no encontró nada. Y aquí hay varias cosas. Como te digo, se habla de la hipocresía. Esta higuera parecía que tenía frutos porque tenía hojas, estaba en la época, en la temporada de dar frutos. Sin embargo, no tenía frutos. Y algo que nos enseña este pasaje es que muchas personas hoy parecen ser algo que no son. Hay personas
que hablan bonito, que te recitan versículos, te recitan escrituras. Hay personas que incluso los puedes ver viniendo a la iglesia, pero por el exterior aparentan que están haciendo la voluntad de Dios, pero interiormente no viven de acuerdo a la palabra de Dios. De esta higuera se esperaba que tuviera frutos, sin embargo, no tenía frutos, aparentaba. Y así hay muchas personas hoy en día que nos pueden acercar. Inclusive lo peor de todo es que estas personas aún se creen su propia mentira. Viven hundidos en pecado, no obedecen la palabra de Dios, sin embargo, piensan que están bien con Dios. Así es como sucedió con la higuera. Pero Jesucristo aprovechó esto cuando Él condenó a esta higuera. La higuera se secó, sus discípulos se asombraron, pensaron, ¿qué es esto que está sucediendo? Y Él les dio un mensaje de fe, les habló de que para una persona de fe, muchas cosas les son posibles. Entonces, hay una gran diferencia en una persona de fe, una persona que obedece a la palabra de Dios, veremos frutos en sus acciones, y también la persona que vive en hipocresía, que aparenta ser cristiano, lo veremos en sus mentiras, porque tarde o temprano veremos que no son sinceros. Entonces, eso es lo que estaba pasando en este capítulo 21, y como te decía que el día martes para Jesucristo está escrito en Mateo desde el capítulo 21 hasta el 25. Aquí continúan dos parábolas en donde Él confronta a los líderes religiosos de ese entonces, que aparentaban estar muy bien con Dios, pero realmente habían rechazado a Juan con el mensaje que preparaba la venida de Jesucristo, pero también rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, continuamos, y ellos le preguntan, aquí en el versículo 23, cuando Él ya entra en el templo, los líderes religiosos de ese entonces le preguntan a Jesús algo. Y ya anteriormente, en el día lunes, ellos le habían dicho algo a Jesús también, pero ahora lo hacen nuevamente. Dice Mateo 21, 23, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Los sacerdotes principales y los líderes del país se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les contestó, yo también les voy a preguntar algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros, si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Por otro lado, nos da miedo decir que fue un ser humano quien se lo dio, porque la gente cree que Juan era un profeta enviado por Dios. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús les dijo, pues tampoco yo les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Bueno, aquí le hacen una pregunta a Jesús y Jesús les responde con otra pregunta, diciéndoles que quién creían ellos que era el enviado de Dios, Juan. Y entonces ellos comienzan a discutir. Ellos sabían muy bien quién era Jesús, sabían muy bien quién era Juan, pero dice aquí un versículo que a ellos les daba miedo decir que era un ser humano que le había dado el poder, porque le tenían miedo a la gente. Entonces nos damos cuenta de algo acá. Ellos no estaban con el temor de Dios, sino con el miedo a la gente. Y así muchas personas tuercen la palabra de Dios o la acomodan de acuerdo a lo que la gente quiere oír, porque le tienen temor a las personas y no le tienen temor a Dios. También ellos dijeron una gran mentira, porque ellos sí sabían quién era Jesús y quién era Juan. Sin embargo, al final su respuesta fue, no lo sabemos. Entonces, esa es la parte que Jesucristo confrontó como hipocresía. Y luego comienza Jesucristo a contarles dos parábolas en este capítulo. La primera es acerca de dos hijos. Dice, Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar en la viña. Él le respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar, y él le respondió, sí señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería?
Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos, las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios. Pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí les hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Y como te decía, aquí nuevamente está hablando acerca de la hipocresía. Estaban aquí otra vez preguntando y Jesús contando la parábola acerca de dos hijos. Uno dijo: sí, Señor, iré, el menor. Y lo dijo de buena forma, incluso le dijo Señor, con respeto. Sin embargo, no fue. Mientras el otro dijo: no quiero ir, de mala gana respondió, pero cambió la manera de pensar y luego fue. Esto nos refleja a dos personas. Es más fácil llevar el evangelio a una persona hundida en pecado, que reconoce, quizás en el principio puede ser grosera, en el principio puede decir: no me interesa lo que me está diciendo la palabra de Dios, pero luego reflexiona y luego logra arrepentirse, logra encontrarse camino hacia Dios. Y es más difícil convencer a alguien lleno de hipocresía, que se cree bueno, que cree que está bien con Dios, sin embargo puede estar no obedeciendo a Dios. Puede decir lo correcto, puede decir: sí, yo voy a una iglesia, sí, yo hago la voluntad de Dios, sí, yo me sé este versículo, pero no reconoce lo que hay dentro de su corazón. Y aquí los mismos líderes religiosos reconocieron que el hermano mayor, aunque había hecho había tenido una actitud incorrecta, hizo lo correcto, se arrepintió e hizo la voluntad del Padre, o sea, la voluntad de Dios. Y aquí Jesucristo los confrontó y les contó otra parábola sobre la viña alquilada. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedras. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres los trataron igual. Finalmente el dueño envió a su hijo, que pensó: esos hombres sí respetarán a mi hijo. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos: este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron: el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otros hombres que le entreguen la parte de la cosecha que les corresponde. Jesús les dijo: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que despreciaron los constructores quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Cuando los sacerdotes principales y los fariseos escucharon estas comparaciones y ejemplos, se dieron cuenta de que Jesús hablaba de ellos. Entonces quisieron apresarlo, pero no se atrevieron a hacerlo, y es que tenían miedo de la gente, porque la gente pensaba que Jesús era un profeta. Aquí está hablando de esa viña y se refiere al pueblo de Israel. Dios lo había escogido para que fuera un modelo, para que fuera un ejemplo, para que se encontrara la salvación a través de ellos. Sin embargo, aquí Jesús les recuerda lo que el pueblo durante la historia había hecho de matar profetas, de matar enviados. Cuando el dueño envió labradores, eso había ocurrido, y finalmente les dice que iba a enviar al Hijo, Jesucristo mismo personificado en esta parábola. Y al final ellos respondieron bien. Ellos dicen que el dueño iba a matar sin compasión a los malvados y le alquilaría la viña a otras personas. Jesucristo los reprendió al final y les dijo que ellos habían rechazado a los profetas y que lo habían rechazado a él. Entonces aquí se abre la puerta para que todos los gentiles, los no judíos, pudieran entrar a ser parte del reino de Dios.
Esa es la gran bendición que ahora tenemos nosotros como no judíos. No podemos despreciar a los judíos porque Dios los eligió a ellos, pero debemos de apreciar el privilegio que tenemos de haber encontrado la puerta abierta para nosotros ser parte del reino de Dios. Aquí nos damos cuenta que ellos seguían hundidos en su religiosidad, en su hipocresía, y mucha gente vive hoy así. En esta Semana Santa, muchas personas solamente piensan en vacaciones, diversión, descanso, pero no están pensando cuánto yo tengo que renovarme. El hijo mayor fue a trabajar. Dios espera que nosotros como cristianos trabajemos en la obra, porque solo una persona agradecida con el perdón de sus pecados responde trabajando para el evangelio. Y eso es lo que hizo el hermano mayor, aunque al principio respondió mal, terminó obedeciendo. La persona que habla bonito, que aparenta bonito, normalmente no es una persona que va a trabajar para obedecer la palabra de Dios y exaltar el nombre de Dios en alto. Hoy terminemos reflexionando. Reflexionemos en no parecer una higuera que tiene hojas pero no tiene frutos. En parecer que somos esa huerta, ese viñedo, pero realmente no reconocemos al dueño. Que el día de hoy sea alejarnos de la hipocresía religiosa y vivir en obediencia, dando esos frutos que el Señor espera de nosotros. Comenzando desde el estilo de vida y continuando con enseñarle a otros la palabra de Dios, el Evangelio, tal y como Jesucristo lo hizo en el día martes de Semana Santa. Continúa edificándote en esta semana que es santa.